En nombre de Dios de la patria abrimos la sesión del día de hoy. Agradecemos a nuestro diputado, a nuestro senador Urresti, su presencia en esta comisión. ¿Tenemos cuenta, secretario? En la sesión del día 7 del mes en curso se dio cuenta del siguiente asunto que pasó a esta comisión. Proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 20.296 en lo relativo a las acciones para perseguir las infracciones a las normas que regulan la instalación, mantención y funcionamiento de los ascensores. Además, han llegado 6 oficios a través de los que, en cumplimiento de lo dispuesto en glosas de la Ley de Presupuestos para el sector público el año en curso, los Ministerios de Defensa Nacional, del Trabajo y Previsión Social, de Bienes Nacionales y de Minería, informan sobre los gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para las actividades propias de esas carteras. Por otra parte, el subsecretario de Energía remitió un oficio informando acerca de diversas obligaciones establecidas en la aludida Ley de Presupuesto. Finalmente, señor presidente, se recibió en la tarde de ayer, a última hora, un correo electrónico del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, solicitando ser escuchados en esta instancia respecto al proyecto sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria. Ellos vinieron durante la discusión en general, pero ahora están pidiendo, ellos están conscientes de que estamos en una fase bastante avanzada, pero igual hicieron presente su interés en poder hacer algunos aportes. Eso en relación con la cuenta, señor presidente. Coordinaremos con los jueces, yo creo, una audiencia. Si es para el aporte, ¿no es cierto? Me parece. Sí. Así que veamos en qué minutos las sesiones que vengan les podemos dejar el espacio. Perfecto, además, son una entidad que está permanentemente relacionada con este ámbito. Sí. Ofrezco la palabra. ¿Está bien? Perfecto, señor presidente. Otra cosa, Acordado, sí. la semana anterior se hizo alusión a diversas materias de interés de la comisión y Verónica de la Paz, nuestra analista de la Biblioteca Nacional, de la Biblioteca del Congreso Nacional, recabó los documentos a que se había hecho referencia en esa sesión. Uno era el índice del precio de las viviendas para Santiago entre 2009 y 2018, otro el índice de calidad de vida urbana 2019 y otro es el relacionado con el déficit habitacional, un desafío pendiente. ¿Son todos de la trabajo de la biblioteca? No. La recopilación de informaciones. La recabó esa información porque de lo que habíamos acordado, de la Cámara Chilena. Exactamente. Por ejemplo, el índice de precio de las viviendas es un trabajo del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la UC con la consultora InCity. El índice de calidad de vida urbana es un trabajo de la Cámara Chilena de Construcción junto al mismo Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, y la Cámara Chilena también hizo este déficit habitacional un desafío pendiente. Se los envié recién por mail a todos los senadores y se los vamos a entregar ahora también. Bien. Para que lo tengan. Sí, adelante, senador. El estudio de la Cámara de la Construcción sobre el plano de equipamiento a lo largo del país no es el otro, es realmente potente. Yo sugiero que incluso mire tu región y además serían el de la Cámara. No sería malo conversar con ellos. Habíamos pensado en citarlos, ¿se acuerdan? Sí. Habíamos pensado en algún minuto dado que claro. Yo te lo voy a mostrar en la tarde porque tengo en el auto. Ya, okay. ¿Podemos ver eso, presidente? Sí, ¿le parece? Claro. Sí, claro. Considerando las audiencias con los jueces y con esto pudiera ser una vez que cerremos esta fase quizás de... ¿Qué nos queda con la copropiedad? Nos queda el tema de vivienda social, básicamente. Plan de emergencia también. Bueno, Nicolás Galvez, hoy día asesor del MIMBU, justamente se va a referir a los temas pendientes. Bien. Ahí vamos a tomar alguna determinación sobre los pasos a seguir sobre ese particular. Y aprovechando el escenario en puntos varios, ¿alguna consulta? Yo tengo una consulta respecto de una denuncia que apareció esta semana en los medios de comunicación respecto de la situación que están viendo muchos comités habitacionales
particularmente en materia organizativa, y los problemas derivados con supuesta irregularidad en cobro de cuotas, ventas de subsidios, cambios de beneficiarios en los comités, que fue profusamente difundido, me parece que el día lunes, por un medio nacional a nivel nacional. Yo no sé si hay, yo creo que podríamos a lo mejor requerir quizás alguna información, porque incluso aparecen dentro de las denuncias involucrados algunos incluso directores del Servio. Un director del Servio no está, aparece por lo menos en los reportajes, específicamente en la región de O'Higgins. Sería bueno a lo mejor oficiar sobre ese particular secretario sobre respecto, requiriendo la información al Ministerio de la existencia de antecedentes, los problemas, porque se hablaba de una serie de irregularidades fundamentalmente en la parte de organización de los comités habitacionales, la salida y entrada de beneficiarios, el cobro de cuotas, hasta denuncia por ahí de personas que se habían arrancado, ¿no es cierto?, con sus recursos, con sus medios. Fue el tenor más o menos de la nota de prensa de este día lunes. Día lunes o el día domingo en la noche. Domingo en la noche por un canal nacional. ¿Ya? ¿Les parece que oficiemos eso? Acordado. Bien, y seguimos entonces con nuestro análisis de la propuesta respecto del proyecto de ley de copropiedad. Agradecemos a todos los invitados que tenemos acá, la División de Desarrollo Urbano, el señor Ricardo Leñán, está acá. Nicolás Galvez, ¿verdad?, de la asesores legislativos. Del programa de mejoramiento de condominios sociales, la señora Claudia Bruna, bienvenida, y todos nuestros asesores de la biblioteca, los asesores de los parlamentarios que nos acompañan de la Asociación de Municipalidades. Les damos la más cordial bienvenida y Nicolás, te ofrecemos la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, tal como usted señalaba en la parte introductoria de esta sesión, la idea de hoy día es exponer dos títulos importantes que respecto al plan de emergencia y los planos del condominio, y también un título respecto a los condominios de viviendas sociales, que básicamente no hemos tenido la posibilidad de tener una sesión en específico con los asesores, pero dado el tiempo y la premura, nosotros vamos a exponer junto con los profesionales del Ministerio, de la División de Desarrollo Urbano y de la División de Política Habitacional del Ministerio respecto a estos lineamientos, y para que podamos conversar y ver si están de acuerdo más o menos con lo que se está presentando, cosa que en la próxima sesión que tengamos con los asesores podamos definir más en detalle los cambios que sean pertinentes. Bueno, respecto al plan de emergencia, la propuesta inicial hablaba que todo condominio deberá tener un plan de emergencia ante siniestros como incendios, terremotos y semejantes, que incluya medidas a tomar antes, durante y después del siniestro, con especial énfasis en los procedimientos de evacuación. Y el primer plan de emergencia deberá ser confeccionado por la persona natural o jurídica propietaria del condominio. Respecto a esto, la propuesta que va a plantear el Ministerio es que todo condominio deberá tener un plan de emergencia ante siniestro o emergencia, tales como incendios, terremotos, tsunamis u otros eventos que puedan dañar a las personas, a las unidades y o a los bienes de dominio común del condominio. Acá hacemos una precisión de que en el fondo no solamente el plan de evacuación tiene que enfocarse a la unidad como tal, sino que también al cuidado de las personas, en específico habitantes del condominio. El plan de emergencia deberá incluir las acciones a tomar antes, durante y después del siniestro de emergencia, con especial énfasis en la alerta temprana y los procedimientos de evacuación ante incendio. El primer plan de emergencia, que deberá contener el plan de evacuación, deberá ser suscrito por la persona natural o jurídica propietaria que presenta el primer reglamento del condominio. Con todo, se deberá acompañar copia del plan de emergencia al momento de realizar la solicitud de recepción definitiva del respectivo proyecto acogido al régimen de copropiedad inmobiliaria. Bueno, este sería el primer inciso del artículo 40. Nosotros también tratamos de recoger las precisiones y las solicitudes de los senadores, en específico también de la senadora Aravena, que nos señaló que era importante también que los municipios, en este caso mediante la dirección de obras, también tuvieran el plan de emergencia de un condominio que se acoge al régimen de copropiedad. No sé si tienen alguna duda, consulta. Perfecto. Ricardo, si quieres algo. Respecto de lo mismo, la idea del plan de emergencia es que este sea un documento que está compuesto por dos partes. Uno es el plan de emergencia propiamente tal,
que de alguna manera describe las instalaciones físicas de emergencia del edificio, describe sus vías de evacuación y la serie de instalaciones justamente para enfrentar emergencias, y establece a su vez una serie de requerimientos para la emergencia y al mismo tiempo establece lo que se podría decir como identifica las emergencias a las cuales está sometido el edificio o el condominio respecto de su emplazamiento. Y esa precisión es necesaria justamente para que luego con ese enfoque el plan de evacuación posteriormente se pueda ir actualizando, justamente enfrentando el tipo de comunidad que se tiene con sus distintas variaciones, tanto de cantidad de personas como la proporción de propietario arrendatario, etcétera, y que se vayan modelando las evacuaciones que se vayan estableciendo en el plan justamente a lo largo del tiempo, en función de lo que el plan de emergencia se reconoció como los eventos o emergencias que en el fondo podrían estar sometidos al edificio según su emplazamiento. Eso significa que un edificio que está en el Valle Central no tendría riesgo de tsunami, pero sí podría tener riesgo de incendio, de acuerdo a su emplazamiento podría tener otro riesgo como inundación, etcétera. Justamente es una actualización que estamos tratando de hacer para que haya cierto marco normativo en la elaboración del plan de emergencia y ese marco normativo también guíe las futuras actualizaciones del mismo plan. Una sola salvedad, el contenido del artículo 40 es súper largo, ¿ya? No habría sido quizás a lo mejor haber generado un título especial respecto del plan de emergencia bueno, veamos mejor el contexto del detalle antes de avanzar. Claro, efectivamente, señor presidente, este articulado es un poco extenso. La idea también que después con la mesa técnica de los asesores podamos simplificar y ver cosas, dejarlas en específico al reglamento y qué cosas efectivamente son pertinentes de que estén en la ley. Pero la idea es explicarle a ustedes más o menos para que tengan la noción de cómo se tiene que elaborar el plan de emergencia y que también tiene que incluir el plan de evacuación, que muchas veces se confunde la nomenclatura de ambos tipos de planes. Bueno, Perdón, si no, solamente el tema es darle toda la relevancia y la significación que queremos darle al tema de la seguridad, ¿verdad? La emergencia, todo lo que está relacionado con la emergencia en términos generales, a este plan, ¿ya? Senador Monte. Mira, yo nunca he conocido un plan de emergencia en un condominio de vivienda social, no sé si otro tipo de condominios tendrán. Y hay que asumir la realidad, y yo creo que es fundamental el primero, ¿no? O sea, asegurar que el primero sea un buen plan de emergencia, y después hay que tener algún procedimiento de continuidad, de control y de ver cómo evoluciona y en qué estado se encuentra, porque si no tiene control posterior, o sea, lo ocurre con los malls, pues. Los malls tienen un tremendo plan de emergencia original, pero después nadie lo controla y se descuadra todo y no cumplen normas y no hay... Entonces, una cosa es que exista y el propietario, el primer vendedor, en este caso el ministerio, debiera ser el que haga el primero. En segundo lugar, tener un procedimiento de control. Hay que pensarlo cada cierto tiempo, evaluaciones, periodos. Algo hay que hacer al respecto de eso. Y yo no sé lo que pasa con el resto de los condominios, si tienen o no tienen. No sé si alguien sabe acá. Yo no sé si tienen. No sé si los de el condominio de Estación Central y estas cosas raras que hay, esos edificios, no sé si tienen un plan de evacuación y un plan de emergencia, no lo sé. O sea, ¿alguien sabe acá si lo tienen? lo desconozco, señor senador, pero la importancia es eso, que en el fondo, al constatar que la dirección de obras, al hacer la resolución definitiva, pide el plan de emergencia, que tiene que incluir también el plan de evacuación, no va a poder en el fondo recibirse esa obra si es que en el fondo no lo presenta como tal. Y esa presentación igual tiene que ir con visación, en este caso de bomberos, de carabineros, y existe también una actualización que más adelante lo vamos a escribir del anual del plan de evacuación, en el fondo que considere también los residentes del inmueble. O sea, cada plan de emergencia, la idea es que no exista una réplica de todos los planes de emergencia o de evacuación, sino que en el fondo que sean atendiendo también las condiciones físicas y también de los residentes ocupantes del inmueble. Las direcciones de obras consideran, en su práctica, que ellos solamente controlan al comienzo. No estoy hablando en edificios, estoy hablando en los edificios públicos, en las construcciones para funciones públicas. Ellos dicen, al MOL hay que exigirle tener estándares determinados. Pero lo que pasa después, ellos sienten que no es su responsabilidad. Y hay un cierto vacío. ¿Quién hace el control de seguimiento de esto? En el caso de los malls, estoy diciendo. Pero en el caso de acá es re importante dejar alguna norma exacta que comprometa
a las direcciones de obra hacer un seguimiento. Esta idea del análisis anual no sería mala idea. Yo pienso que efectivamente que en esa dirección, este es un tema no menor, estamos hablando de la seguridad, ¿verdad? Al final del día. Y me parece razonable que a lo mejor pudiera haber allí un ejercicio de actualización, algo que vincula este tema, ¿no es cierto? Porque como que muchas veces se hacen para cumplir con la formalidad, pero después la aplicación, el resultado, a veces, y cuando estamos frente al siniestro, andan todos corriendo, qué pasó, dónde está, qué es lo que hay que hacer, dónde están las vías de evacuación, en fin. Sería bueno a lo mejor agotar y quizás separar este tema del capítulo como está pensado. ¿Usted conoce algún condominio de vivienda social que tenga plan de emergencia? La verdad que directamente... No, subrogante nomás no. Bueno, me acabo de enterar del ascenso. Sí. La verdad que nosotros dentro del programa de condominios sociales, parte de la ejecución de los proyectos incorpora no solo el mejoramiento de los bienes comunes, sino también el mejoramiento de la organización de la comunidad. Desde esa perspectiva, uno de los desafíos del programa ha sido incorporar precisamente el tema de los planes de emergencia. De alguna manera, desde el año 2013, si no me equivoco, han estado presentes, ya desde el año 2015, con más especificidad y con obligatoriedad por parte de los prestadores de entrar en ese tema en conjunto con la comunidad. Y para ello nosotros hemos establecido una metodología de trabajo que finalmente ha dado como resultado que existen varios condominios de viviendas sociales que han terminado su proceso y que tienen planes de emergencia que son conocidos por bomberos y carabineros. Sin embargo, hemos tenido en más de algún lugar dificultades precisamente para la recepción de esos planes o para la aprobación de esos planes, tanto en carabineros como en bomberos, porque no en todas las regiones se entienden las funciones de la misma forma. De alguna manera hay regiones en las que se han involucrado más y han hecho observaciones a los planes, han solicitado hacer algunos ajustes. En otras regiones han tenido solo la característica de recibir la información y ponerse en conocimiento de lo que el plan de emergencia ha trabajado. Ahora, en términos metodológicos, lo que el programa hace es diseñar un proceso participativo de diseño del plan para poder enfrentar lo que la ley dice, esto del antes, durante y después de la emergencia. Es un proceso en el fondo que se hace en conjunto con la comunidad, identificando los riesgos específicos, como decía Ricardo, que le corresponden no solo a esa estructura de inmueble, con los edificios o las torres que pueda tener al interior, sino además con las características de las personas que ahí residen. De alguna manera la idea es poder incorporar tanto los riesgos naturales como los riesgos antrópicos dentro del plan de emergencia. Y en eso, por ejemplo, hay situaciones que no estaban previstas y con los que nos hemos encontrado, por ejemplo, que yo les venía comentando a los colegas acá, que es, por ejemplo, cuando tenemos personas con electrodependencia viviendo dentro de los condominios sociales, que es un tema que es súper complejo de abordar. No todos los condominios sociales tienen posibilidad de tener un generador para enfrentar la emergencia. En aquellos donde existe, por ejemplo, bombas de agua, generalmente existe un generador como sistema de apoyo, sin embargo son los menos. No hay ahí son procesos súper específicos y están asociados a los casos particulares. Entonces, desde esa perspectiva, es súper importante que los planes de emergencia vayan teniendo cada vez mayor especificidad para poder responder de mejor manera a la emergencia en cada uno de los casos. Bueno, lo importante que sería que todas esas acotaciones que ustedes mismos han percibido, ¿verdad?, estén contenidos en este proceso de articulado respecto al tema del plan. Adelante, Nicolás. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, el inciso segundo del proyecto de ley hablaba que sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, deberá mantenerse en el archivo del documento del condominio un plano del mismo, con indicaciones de los grifos, sistema de electricidad, agua potable, alcantarillado y calefacción, de seguridad contra incendio y cualquier otra información que sea necesaria conocer para casos de emergencia. La propuesta es que el plan de emergencia deberá ser, lo que estamos conversando recién, que el plan de emergencia deberá ser actualizado por el respectivo comité de administración cuando se modifiquen las condiciones generales de seguridad contra incendios y el buen funcionamiento de las instalaciones de emergencia definidas en el respectivo permiso de edificación. Acá lo que se está dando a entender es que no es necesario que se modifique anualmente el plan de emergencia, sino que lo que se tiene que modificar es el plan de evacuación. El edificio, si no cambia su estructura, en el fondo por las vías de evacuación, no es necesario que se tenga que actualizar.
Y respecto al plan de evacuación, deberá ser actualizado al menos una vez al año, considerando el número de residentes y especialmente las personas ocupantes con discapacidad, con movilidad reducida, infantes y población hispanoparlante, señalando las acciones determinadas para su evacuación segura y expedita, debiendo incluir acciones de capacitación que procedan y los respectivos simulacros de evacuación según los diferentes tipos de eventos o emergencias. Esto es tomando en consideración lo que estábamos recién hablando con el senador Montes también, y que él también es presidente de la sesión. Efectivamente el plan de evacuación es el que se tiene que actualizar al menos una vez al año, y considerando también los residentes ocupantes del inmueble. O sea, para nosotros es mucho más importante que la gente que habita sepa cuáles son las personas que eventualmente podrían estar en una situación de discapacidad y por lo tanto ante un incendio, un siniestro, sepan que en el edificio, o sea, el departamento número tanto, tienen que ir a socorrer a esa persona. Ricardo. Sobre lo mismo, la diferencia o la novedad está justamente en el sentido de que el plan de evacuación tiene que detectar el tipo de público, de tipo de ocupantes que tiene, para justamente poder establecer posteriormente, en coordinación con los equipos de emergencia, justamente si se procede o no a la evacuación completa del edificio, la evacuación parcial, la evacuación programada o simplemente que no se evacúe el edificio en ciertas circunstancias. Y eso es clave respecto de cualquier tipo de emergencia, porque justamente una de las cosas que nosotros queremos evitar es que dentro del grupo de personas que puede evacuar, hay un grupo que no puede evacuar por sus propios medios, y eso es lo importante, tenerlo detectado anticipadamente. Y eso hace que el administrador, que tiene la obligación de actualizar el plan de emergencia y el plan de evacuación, es el que en fondo tiene que hacer las actualizaciones que correspondan según se va moviendo la cantidad de personas y el tipo de ocupantes de los edificios. Nosotros hemos detectado que efectivamente muchas veces los edificios en el primer año tienen una ocupación 100% propietario y eso va cambiando en el tiempo. Muchas veces la proporción de propietarios cambia y por lo tanto los que conocen las condiciones de seguridad del edificio, sus instalaciones, versus las personas que llegan a residir temporalmente, eso va cambiando en el tiempo y esa actualización es la que tiene que detectar el administrador que maneja la información para conocer en el fondo el tipo de personas que tiene el condominio y finalmente en el fondo ir calibrando las diversas acciones que hoy día debiesen en el fondo implementar. ¿Qué es lo que nos pasa hoy día? Que el plan de emergencia que contiene el plan de evacuación a veces no lo contiene y otras veces se confunde uno con otro, y lo otro es que se copia del edificio al lado, del edificio al frente de otra comuna. Es decir, las estrategias de evacuación se copian y no están calibradas al tipo de edificio que en el fondo se tiene. Entonces, justamente esta calibración que establece la ley como requisito es lo que va a tener que implementar el administrador. Hay un dato no menor, el administrador tiene la obligación hoy día de actualizar el plan de emergencia. Sin embargo, la ley 20.389 también introdujo esta figura de actualización en el artículo 142 y que le confiere al director de obra y al cuerpo de bomberos también la facultad para revisar estos mismos planes. Por lo tanto, esa facultad ya reside tanto en el director de obra como en el cuerpo de bomberos y el administrador en el fondo el que sería de alguna manera revisada su trabajo en este tipo de de fiscalización que está hoy día vigente, sin perjuicio de lo que los mismos copropietarios pueden hacer respecto a estas mismas disposiciones. Bien, yo creo que hay una duda que tenía aquí, respondiste a los asesores que se han sido parte, por favor, respecto al tema que hay edificios que ya han sido recepcionados respecto a alguna disposición transitoria. Estábamos conversando era si se va a incorporar un transitorio respecto a las edificaciones existentes que no tienen plan de emergencia ni plan de evacuación, porque no se les exigió al momento de recepcionarse las obras, porque no estaba establecido en la normativa. Correcto. Un poco de sí, senador Letelier, le damos además la bienvenida también a esta comisión. Disculpe haberme incorporado después. No sé cuál es el rol de bomberos en todo esto, van a perdonarme. Entonces prefiero preguntar, por cuanto en muchos países no hay recepción de un edificio sin un plan de emergencia y de evacuación que lo visa bomberos, no la copropiedad, porque son los especialistas en este tipo de temas. Entonces, no sé si están contemplados, porque póngase que el administrador no lo haga, no actualiza. Porque esto puede ser un tremendo desincentivo para asumir esta responsabilidad. Entonces, lo quiero dejar consultado. Bien, Nicolás, sobre ese particular algo hemos conversado. Sí, de hecho, uno de los incisos habla específicamente de lo que está señalando el senador Letelier respecto de
de cómo la recepción por parte de carabineros y de bomberos respecto al plan de emergencia y de evacuación. Más adelante está el inciso en detalle para explicarlo. ¿Sí o no? Queda claro, Nicolás, respecto al tema de aquellos edificios que ya, ¿no es cierto?, que va a haber que incorporar alguna cláusula ahí transitoria respecto de ese particular. Pero sugiero, para darle mayor solidez a esto, que en la ley de presupuesto, cuando se transfiere una gran cantidad de recursos a bomberos todos los años, esto esté dentro de las obligaciones de bomberos, ¿no? Porque aquí hay una ambigüedad. Además que ellos tienen, si hay un incendio, quien entrega el informe es bombero, ¿no es cierto? Si no, no operan los seguros, no operan nada. Yo no sé si los seguros le pagan, pero las personas en algunos casos les cobran, en otros casos no, pero sería bueno ponerlo esto dentro de la contraprestación al aporte que hace el Estado, que no es poco, ¿eh? Habría que ver mediante qué procedimiento, en la tramitación, no, habría que verlo con el ministerio debería contactarse a lo mejor con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio del Interior, respecto de ese tema en particular, en esa exigencia, en esa glosa que se crea, en esa descripción, este ámbito probablemente. Nicolás. Bueno, acá dos incisos nuevos que se agregan dentro del artículo 41 que dice, sin perjuicio de lo expuesto en el inciso anterior, siempre deberá mantenerse en la recepción o conserjería del condominio un archivo de los documentos que conforman el plan de emergencia y el plan de evacuación actualizados, incluido un plano del edificio con indicación de las vías de evacuación y las instalaciones de emergencia, tales como los grifos o bocas de incendio, sistema de respaldo de energía o grupo electrógeno, alumbrado de emergencia, sistema de detección de humos y alarma, red seca, red húmeda, sistema de extinción manual o automática, incluyendo además las instalaciones de agua potable, alcantarillado, electricidad y calefacción, con los artefactos a gas contemplados y sus requerimientos de ventilación si correspondiese, y cualquier otra información de otras instalaciones o recintos que sea necesario conocer frente a los distintos tipos de eventos o emergencias considerados en el plan. Y la elaboración del primer plan de emergencia, así como sus actualizaciones, deberán ser realizadas y suscritas por un ingeniero en prevención de riesgo, basándose en la norma técnica que para dicho efecto señala el reglamento de esta ley. La actualización de este plan deberá ser suscrita además por el presidente del comité de administración y el respectivo administrador. Bueno, acá lo que se está proponiendo, y con el fin de profesionalizar también y de que en el fondo los planes de emergencia y de evacuación tengan lineamientos similares, es que la idea de nosotros es que el Ministerio dicte una norma técnica respecto a los planes de emergencia, pues la misma Ley General de Urbanismo le otorga la facultad de elaborar estas normas técnicas. Ricardo. Justamente para terminar con la suerte de incerteza que hay respecto del contenido del plan de emergencia y el plan de evacuación, y justamente para dar los lineamientos para que el profesional lo pueda elaborar y entonces haya un formato común y un contenido común y que pueda ser establecida en el fondo las diferencias y al mismo tiempo la revisión de pares, es que es necesario dictar un reglamento a esta parte de la ley y efectivamente también una norma que nos pueda permitir compartir el plan de emergencia tanto porque está puesto en la ley de copropiedad como están puestos también por la ley 20.389 en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y eso hoy día no está conversando. Entonces este instrumento, regido por esta norma en común, va a facilitar justamente que plan de emergencia exista tanto en los condominios como en aquellos edificios de uso público que estableció la Ley 21.389 en la Ley General de Urbanismo y Construcciones el año 2009. Esa homologación hace que la extensión que tiene el plan de emergencia va a impactar en muchos tipos de edificios y en muchos, en el fondo, destinos de edificios. Y esa homologación es necesaria porque hoy día no existe esa norma. Y la verdad, nosotros sabemos que sin ese marco jurídico, los que tengan que elaborar los planes de emergencia y quienes tengan que revisarlo o someterlo a actualización van a quedar justamente sometidos a una circunstancia en el fondo que van a ser bastante arbitrarias respecto del punto de vista de cuáles son los criterios para actualizar o no. ¿Alguna consulta, senador Darío? Parece súper interesante cómo lo van a ampliar el mercado de trabajo a los prevencionistas. El problema es quién les va a pagar esto. Bueno, en primer lugar, para las edificaciones nuevas, el primer propietario, primer vendedor, es el que en teoría tiene que contratar al profesionista riesgo para que elabore el plan de emergencia. Por lo tanto, una inmobiliaria, si va a realizar un edificio para acoger la propiedad inmobiliaria y para la recepción definitiva, tiene que ya tener el plan realizado. Y para los que no. Por ahí va mi inquietud, por eso quiero dejarlo planteado, porque esto es válido para todos los condominios, da igual su categoría. ¿Ya? Entonces yo me imagino los condominios de vivienda social
Digamos, el artículo el inciso anterior me causa cierta simpatía porque no hay recepción ni consejería de condominio de vivienda social, pero se verá dónde, no sé, pero esta norma va a ser general que va a aplicar. Entonces me preocupa en esos condominios cómo van a realizar, suscrito por un pensionista, dónde va, cómo se lo van a poder hacer en términos prácticos. Me agarro de lo que plantea la señora Janet como asesora. No, yo quiero, en aras del realismo, respecto a los condominios hoy día existentes, y uno dice, ¿cuáles son los mayores factores de riesgo? Al menos yo veo que el más frecuente es el gas. Legalmente en esta misma ley está prohibido subir gas a los departamentos. Pero algo ocurre de que el Estado no ha generado una obligación de las empresas de gas de cañería que lleguen a los condominios de vivienda social. Y ellos no llegan a los condominios de vivienda social, no porque no les es rentable, porque tienen riesgo, no les pagan la cuenta, etcétera, y no cambian la metodología. Entonces, ¿para qué no? O sea, de lo que uno conoce, explotó un balón de gas, eso es bien frecuente. Y eso está prohibido. Entonces sería bueno que lo revisáramos, no nos hagamos los les. Y la segunda cosa son las ampliaciones. Las ampliaciones que hoy día, a medida que sube el ingreso de la familia, hay ampliaciones ya no solo hacia atrás, sino que hacia adelante. Se están tomando en muchos lados, están tomando los pasillos, los cototos que están saliendo para arriba que dicen que desestabilizan al edificio. Y aquí las direcciones de obra son campeonas de correrse. O sea, nadie asume este problema. Una vez que ya se desencadena es muy difícil revertirlo, pero por lo menos decir un 2-3 momia, que no sigan estos mismos edificios, o sea, tener algún sistema de regulación real. ¿Por qué lo digo esto? El tercera cosa que a uno le plantean siempre es el tema de los grifos. Dentro de los condominios de nacional no hay grifos, ¿por qué? Y me estoy hablando de los grifos de los condominios grandes. Yo creo que las normas respecto a construcciones irregulares, respecto a grifos, sería bueno que las miráramos, ¿no? Porque aquí hay un tema. Los orígenes del problema sabemos cuáles son. Ahí el tema de la gas. Esto del gas lo discutimos mucho acá. Cuando se cambió la ley lo discutimos harto. La empresa se comprometió a que lo iba a hacer, pero donde yo conozco, donde me toca, ellos se van por el lado afuera. O sea, buscan las vías de otro nivel de ingreso y evitan llegar con gas de cañería a vivienda social. Perdón, también me sugieren que a lo mejor quizás podríamos en algún minuto quizás convocar a lo mejor a algún superintendente, no sé, aquí mismo hay a lo mejor al lado alguien de bomberos que no es su experiencia respecto de esta realidad práctica. Cuando se enfrentan a este tipo de situaciones, a lo mejor podríamos coordinarlo, secretario, para tenerlo presente. Tenemos aquí bomberos de destacada historia, de larga historia, que pudieran no, ninguno de los dos. No, en la Junta Nacional hay responsables en particular de esta área. Entonces hay que invitar a alguien de la Junta Nacional. Buscaremos entonces, perdón, Carlos, un segundito, vamos a ratificar, aprovechando que tenemos el quórum, ¿no es cierto?, los acuerdos que hemos tomado respecto a algunas invitaciones de lo que se había señalado, ¿ya? Me parece válida la acotación y veremos con quién trabajar sobre ese particular. Bueno, siguiendo dentro del plan de emergencia y de los planes del condominio, el proyecto de ley en un inciso final hablaba de que el plan de emergencia junto a los planes del condominio, detallados según necesidad, serán actualizados anualmente por el comité de administración respectivo y copia del mismo, junto con los planos serán entregados a la unidad de carabineros y bomberos más cercana, las que podrán hacer llegar al comité de administración por las observaciones que llaman pertinentes. Es casi lo mismo, pero hay una modificación solamente respecto a unos puntos de la entrega. La propuesta del Ejecutivo es que el plan de emergencia, incluido el plan de evacuación, así como sus actualizaciones, deberá ser entregado en formato material y digital a la respectiva unidad de carabineros de Chile y del cuerpo de bomberos que corresponda a la comuna donde se emplaza el condominio. Dichas entidades podrán hacer las observaciones que estimen pertinentes a la persona natural o jurídica propietaria que presenta el primer plan de emergencia o al comité de administración tratándose de las actualizaciones de este plan. ¿Por qué hacemos la distinción a la persona natural o jurídica propietaria que presenta el primer plan de emergencia? Se está estableciendo la obligación de que para la recepción definitiva de un inmueble se tiene que presentar al director de obra municipal el plan de emergencia, por lo tanto tiene que ser el primer propietario vendedor quien tiene que realizar dicho plan. Y las actualizaciones efectivamente las tiene que hacer el comité de administración.
Presidente, en los momentos de emergencia, los conflictos entre carabineros y bomberos son bien interesantes, y no positivamente interesantes. Entonces, la pregunta es ¿por qué carabineros tiene que ver con los planes de evacuación y emergencia de una propiedad, de un condominio social? Yo creo que no tiene ninguna relación. Esto es más bien una función de bomberos. Y lo digo porque en la Comisión de Gobierno Interior estamos viendo precisamente la consistencia con la ley de la futura ONEMI. Es bien importante separar roles. O sea, cosa, aprovechando el tema, ¿no es cierto? Veamos cómo compatibiliza esta norma, ¿verdad?, con lo que se está tramitando respecto de ese particular. Y la práctica, no sé, bueno, efectivamente ahí siempre hay un conflicto, ¿ah? Pero siempre está Carabineros también. Ahí al lado. Sí, senador Monte. Presidente. Senador Navarro, perdón. Gracias, presidente. Barba Monte. No, pero sí. Así es, presidente. Venimos del aeropuerto. A ver, Carabineros y bomberos no tienen la capacidad para hacerse cargo de esta responsabilidad. Eso es cierto y está dentro de la política permanente que hemos dicho que no queremos sobrecargar a instituciones que presentan severos déficits, bomberos económicos, carabineros de personal. Por lo tanto, una situación como esta, tenemos el número de condominios en Chile, va a generar una carga de trabajo que va a obligar a la generación de un departamento especial de carabineros y de bomberos para estos efectos. Bomberos personalmente me lo ha señalado, en el caso de la región del Biobío, no tiene ni la infraestructura ni la capacidad económica. Tiene la capacidad técnica, hay gente muy preparada, sin embargo esto va a requerir recursos adicionales. Y en el caso de bomberos, que es sin duda quien debería tener la información matriz y central de esto. No sé cuál es el modelo en aquellas ciudades en donde bomberos es pagado, son un cuerpo profesional, orgánico, no sé, Nueva York, las grandes capitales, por tanto pueden dedicar recursos a una función de esta naturaleza. Pero el tema de Carabinero, dónde almacena la información, quién la procesa, quién es el especialista, resulta complejo de dilucidar. Yo en esto me inclinaría por tener, digamos, de tener el Ministerio de la Vivienda la información necesaria, transferible, reuniones que puedan complementar la tarea sectorial en un proceso creciente, pero un depósito digital de acceso universal, más que establecer que cada cuerpo bombero en cada región, pero en cada comuna pueda tenerlo. Y del mismo modo, en torno a dónde está la información, esta debería estar en un lugar fuera de la estructura del condominio, un panel que pudiera permitir, en cualquier caso de emergencia, que no haya comunicaciones, abrir el panel y tener acceso al plano detallado, ¿me explico, no? Información inmediata para el primero que llegue, que abre el panel y dice, bueno, aquí está todo, protegida, con llaves, lo mismo que se hace con el caso de los temas de emergencia, y por lo tanto, cualquiera sea el cuerpo que llegue, pueda tener acceso a información de manera inmediata, que es la información de evacuación, del plan de emergencia básico, independientemente de que pueda haber un depósito de los planes de emergencia globales, que ya pasan a una segunda etapa en donde hay una coordinación intersectorial para enfrentar el evento. O sea, creo que en esto podríamos pedir tener un poco a la vista cómo esto está funcionando en ciudades grandes, porque no es lo mismo un plan, no sé, Papenco, que uno para Maipú. En el caso particular de la densidad de metro cuadrado por habitante y las características particulares de zonas urbanas industriales, por ejemplo. Y eso deberíamos tener, digamos, una referencia de carácter internacional, la normativa internacional. Y desde ya creo que Carabineros no está en condiciones de tener esta sobrecarga, porque o la maneja centralizada o no la maneja. Es difícil tener que en comunas pequeñas el retén, la tenencia puede tener la información, sino que tiene que ser por medios digitales. Y cuando ocurren a veces catástrofes se cortan las comunicaciones. Entonces siento que con la ONEMI lo que deberíamos hacer para este caso es tener una mesa de trabajo y buscar el modelo más adecuado, que va a ser un modelo diferenciado de todas maneras por las regiones. Y tener entonces un conjunto de alternativas y no solo una en torno al plan de emergencia. Creo que sería lo más correcto en definirlo en conjunto, una mesa que pudiera estar la ONEMI y los organismos relacionados directa o indirectamente.
Senador Navarro, me parece válido las inquietudes que se plantean y a lo mejor probablemente no hoy día más la tecnología lo permite hacer un sistema de centralizado de archivos. Hoy día hay GPS, cualquier georreferenciación del edificio, de donde sea, está tan asequible hoy día a la tecnología. Aquí me sugieren incluso, a propósito del senador, de esta especie de mural, de panel donde esté, a lo mejor están estos códigos, ¿no es cierto?, que uno pone el celular y se abre automáticamente y lo único que se requiere es la imagen del código en algún lugar visible externo al edificio, que si está sin estado el edificio, evidentemente que nadie va a estar preocupado de ese tema. Serían aspectos a lo mejor que tocar. Y lo otro quizás también considerar, que Nicolás, separar un poquito el artículo, ¿no? Está muy extenso, a lo mejor, y además darle relevancia a un área que para nosotros nos preocupe, que fue centro de harta discusión el tema de la seguridad, la emergencia y cómo se enfrentan esto. Sí. Bueno, respecto a lo que señaló el senador Letelier, efectivamente, durante las sesiones, bueno, el proyecto de ley original señalaba que se tenía que entregar esta información a carabineros y bomberos. Posteriormente presentamos una indicación que solamente se presentara a bomberos. Explicamos también que existe el manual de emergencia, un manual institucional que se le llama el manual ABC, que es el decreto 50 del año 2002 del Ministerio de Transporte, que señala también los mecanismos de cómo tienen que actuar estas instituciones, ya sea ambulancia, bombero y carabineros, que es lo que señala usted, que en el fondo, quién tiene que hacer qué cosa. Y en el fondo, por una solicitud también de los mismos senadores, es que nuevamente incluimos a carabineros, pero es más que nada para que la información esté disponible para la mayor cantidad de actores involucrados. Nosotros entendemos el punto, senador, vamos a ver de qué forma lo podemos conversar también con la mesa técnica de cómo abordamos lo señalado. Ricardo. Me parece que esto se resuelve con la propuesta del senador Navarro, que es que existe un lugar centralizado donde uno puede acceder a la información, porque esto es entregar el material a carabineros y bomberos. Lo que importa más que entregárselo es que ellos tengan acceso a la información, igual que las unidades de emergencia a nivel comunal, que van a ser los primeros en reaccionar. Entonces, la interrogante va a ser dónde se centraliza esta información. Si esta es información que se centraliza a nivel de los departamentos, las direcciones de obras municipal, y que sea algo asequible a todos los servicios, si esto se establece en otro banco de datos que es de la ONEMI, donde se radica, después el acceso es bastante más fácil. Sí, hay materias de orden práctica que indudablemente va a haber que analizarlo en lo operativo, porque yo no me imagino carabineros, ¿no es cierto?, con cientos de archivadores de material y carabineros y bomberos por otro lado con lo mismo. Yo creo que algo no está, ¿ya? Y apliquemos la modernidad también. Las direcciones de obra lo van a recibir cuando se recepciona una obra nueva. Entonces ahí va a estar el primer momento si el proponente de la obra lo lleva en sustento digital. Es bastante más fácil. Sí. Las direcciones de obra van a tener la información. Parece que ahí es donde sería radical. Sí. Hay materias de orden práctico que evidentemente hay que enfrentarlas, verlas, cómo resolver. Y quizás también considerar en la audiencia, así como están los jueces de policía local, esta área especializadas de bomberos en materia de este tipo de siniestros, a lo mejor la ONEMI quizás pudiera ser también un punto de consulta en algún minuto dado. Nicolás. ¿Estos temas quedan para la revisión? Sí, claro, nosotros la idea es más que nada exponer las propuestas y bueno, considerar también las precisiones que ustedes nos hagan en este momento para que en la próxima reunión que tengamos con la mesa de asesores podamos unificar los criterios y definir un poco más preciso cada articulado. Bueno, eso respecto de los planes de emergencia y los planos del condominio. Vamos a pasar ahora al título de los condominios de viviendas sociales. En primer lugar, es importante señalar que las modificaciones que se están proponiendo es más que nada para facilitar también el trabajo que lleva el Ministerio. Nosotros, como Ministerio, tenemos no solamente la administración actual, sino que siempre el Ministerio en los últimos años ha tenido problemas respecto
de que a lo mejor directores de obras no reciben los condominios como viviendas sociales porque exceden las 520 UF, por lo tanto uno podría decir que el Ministerio actualmente, incluso por el valor de la UF, no haría viviendas sociales. Entonces, la forma de ello es que se puedan hacer acá unas modificaciones para facilitar también el trabajo de los profesionales también del Ministerio que se dedican a la implementación y en este caso al apoyo también de las familias que optan a este tipo de vivienda. Entonces, la primera idea es que el título hable de los condominios de viviendas sociales y de viviendas de interés público, teniendo en consideración también que actualmente existen programas del Ministerio que atienden también a vivienda integrada y también considerando la discusión que está dando el proyecto de ley. Acá en el fondo nosotros estamos poniéndonos, considerando también que para allá también apunta en el fondo las modificaciones legales y reglamentarias que se están realizando. Entonces es importante también que se consideren este tipo de vivienda integrada. Entonces el artículo 65 señalaría que los condominios de viviendas sociales y de viviendas de interés público se regirán por las disposiciones especiales contenidas en este título y en lo no previsto por esta, y siempre que no se contrapongan con lo establecido en ellas, se sujetarán a las normas de carácter general contenidas en los restantes títulos de esta ley. El inciso segundo señala que se consideran condominios de viviendas sociales aquellos conjuntos que estén construidos mayoritariamente por viviendas sociales, los que no podrán contar con más de 150 unidades con tal destino. Acá es importante señalar que siguiendo un poco la historia de la ley, durante el año 2002, la ley sí contemplaba en este caso el número de unidades que podía máximo de los condominios de viviendas sociales. Posteriormente se eliminó dicho inciso, dejando solamente a nivel reglamentario, y el reglamento actualmente señala que son 150 unidades. Nosotros también, considerando la solicitud del senador Monte, tomamos y creemos pertinente también dejar en la ley que la limitación de las 150 unidades que hay acá. Teníamos la duda de dejarlo entre 200 150. Nosotros tenemos también que el tema de la subadministración se entendía de las 200 unidades, pero al final decidimos dejarlo en 150, que es lo que también considera el reglamento actualmente. Y dejarlo en la ley también para que no se pueda tan simple de modificar mediante el reglamento. Sí, qué bueno que se vuelve a bajar, porque siempre se pensó, ¿no es cierto?, en no generar estos grandes monstruos, ¿verdad?, habitacionales. Una sola consulta, tú haces especificación respecto a los condominios de viviendas sociales, y más abajo en el segundo inciso, se considerarán condominios de, ¿cuál la referencia particularmente con respecto a las viviendas de interés público? ¿Ah? Artículo 66 se refiere, Sí. más que nada, bueno, No, parte eso- de la redacción de estos articulados es también para no modificar el articulado completo respecto a los numerales, sino No, nos perfecto. Ok. Bueno, el artículo 66 será que para los efectos de este título se considerarán viviendas sociales las viviendas económicas de carácter definitivo. El proyecto de ley original y la ley vigente señala que destinada a resolver los problemas de marginalidad habitacional. Nosotros la propuesta es eliminar dicha expresión, atendiendo también que ninguno de los programas hablan de la marginalidad habitacional y también la carga negativa que lleva, en este caso, hablar de marginales. Eliminamos esa expresión y señalamos que cuyo valor de tasación no exceda más de un 30% al señalado en el decreto ley 2552 del año 79. El decreto ley 2552 del año 79 habla de 400 UF y el 30% llega a 520. A 520. Hoy en día el valor de las viviendas sociales estamos por sobre eso. Y ese es el problema que inicialmente expliqué y que, claro. Entonces, por eso es... ¿Y por qué se tiene que poner del relacional? No, yo entiendo que al fijar valores, aquí vamos a meternos en un lío de casuística por región más o menos grande, ¿eh? Por lo mismo, senador, es que la propuesta que traemos es modificar eso, para que no tengamos los inconvenientes también de que muchas veces por distintos programas excedemos ese límite de unidades de fomento que establece el 2552 y por lo tanto muchos condominios de vivienda social no se puedan acoger al régimen de propiedad como tal, como condominio de vivienda social, o no puedan también postular a programas o recursos de financiamiento de gobiernos regionales, de los servicios de las municipalidades. ¿Por qué no se pone una referencia en vez del valor, que se podrá ver si se adecua,
pero simplemente decir viviendas construidas con subsidios estatales destinados a condominio de viviendas sociales. Es medio tautológico, pero evita el tema del valor y está claro que es algo donde hay una política pública. A menos que hagamos referencia a un cuadro por cada región de los valores, tenemos valores diferenciados. Nicolás, una consulta respecto a esta tasación que no excedan del 30%. ¿A qué límite en definitiva establece el decreto ley 2552? El decreto ley 2552 habla de ¿En 400 qué UF. rango queda? En 520 UF. 520 UF. Claro, entonces, es el inconveniente que actualmente tiene el Ministerio, que al quedar el límite del 30%, en este caso adicional al decreto ley 2552, que son 400 UF, muchas viviendas exceden las 520 UF. Por lo tanto, hay directores de obras que dicen, usted no es un condominio de vivienda social, por lo tanto, no puede acceder tampoco a los programas y recursos que se otorgan, que pueden otorgar los gobiernos regionales, municipales o el Servio. Entonces, eso es lo que vamos a modificar, o la propuesta que queremos de modificación, que sería la siguiente. Bien, veamos. Para los efectos de este título, se consideran viviendas sociales las viviendas económicas de carácter definitivo, cuyo valor de tasación no exceda más de un 30% señalado en el decreto ley 2552 del año 79, o cuyo financiamiento de construcción proviniera del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de los decretos 155 del año 2001, número 40 del año 2004, número 174 del año 2006 y número 49 de 2012, que es el Fondo Solidario, todos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo o de los que lo reemplazaren. De esta forma, en el fondo, lo que estamos diciendo es que si hay viviendas o proyectos de construcción realizados con recursos provenientes de estos decretos, en este caso de estos subsidios, sí serán considerados para efectos de esta ley como viviendas o condominios de viviendas sociales. De esta forma se nos facilita también el trabajo y también las comunidades podrían optar a estos programas y recursos que se detallan en el artículo 68. Nicolás, me parece que abre un poco la discusión respecto a lo que plantea el senador Letelier. Me parecía razonable el tema y además, como bien se dice, en las regiones no alcanza para nada. Solamente me queda una duda, si tú amplías todo este tema a continuación, ¿por qué no dejas afuera esa expresión respecto del decreto ley o lo incluyes dentro de las excepciones? ¿Ya? Porque igual estás volviendo al tema de la limitación del decreto ley 2552. Bueno, es más que nada para considerar que hay proyectos actuales que fueron construidos bajo ese régimen y por lo tanto la idea también es que queden incluidos tanto las viviendas o condominios que fueron construidos o que tienen ese valor de tasación, así como los que se construyeron o se acogieron a la copropiedad bajo estos subsidios otorgados por el Ministerio de Vivienda. Bueno, asimismo se consideran como condominios de viviendas sociales para todos los efectos de los conjuntos de viviendas preexistentes a la vigencia de esta ley. Acá estamos también haciéndonos cargos de los anteriores. Calificadas como viviendas sociales de acuerdo con los decretos leyes 1088 del año 75 y el 2552 del año 79, y los construidos por los servicios de vivienda y urbanización y sus antecesores legales. Hay que recordar que antiguamente no existía el servicio, no existían las corporaciones, por lo tanto también dichos proyectos preexistentes a la vigencia de la ley igual pueden acogerse y serán considerados. Directamente o a través de los planes o programas señalados anteriormente, cuando dentro del INDE existan bienes de dominio común. ¿Ahí explica eso? Sí, lo que ocurre es que había una consulta respecto de la última frase que dice cuando dentro de sus deslindes existan bienes de dominio común. Hemos encontrado con los condominios antiguos que pudiesen existir, por ejemplo, el terreno no ser parte de la copropiedad, sino solo el edificio. Entonces, en el fondo, ahí se está estableciendo o se quiere mostrar, en el fondo, que corresponde solo a los bienes comunes. En los casos de condominios sociales de vivienda y de interés público, digamos, ese es el foco para las intervenciones que el Ministerio quiere realizar o desde dónde se está tomando la definición para las futuras inversiones. Es desde ahí. De alguna manera también hubo conjuntos habitacionales que se construyeron, como está redactado desde la perspectiva del conjunto habitacional. Existen conjuntos de vivienda que son viviendas sociales, pero que no son condominios porque no existen bienes comunes dentro de ese conjunto habitacional. Entonces, en el fondo es señalar que existiendo bienes comunes, dentro de los deslindes estamos configurando la figura de copropiedad, de lo contrario la figura no existe. También hay situaciones donde hay conjunto habitacional, me voy a quedar con la definición el paraguas más grande, donde hay bienes nacionales de uso público adentro. Y es una situación de hecho, ¿no?
y que no todas las direcciones de obras tienen la misma aproximación. Este punto va a permitir que se pueda invertir en ellos. Yo entiendo, eso sí queríamos ir más allá de bienes de dominio común. Queremos ampliar el concepto, porque a veces puede haber pedazos de área verde que quedaron dentro de la... porque varios han puesto rejas en su momento. Y necesitamos que se pueda hacer un mejoramiento de esos espacios. Entonces, diría que podamos precisar la definición. Y a la vez, en otro punto, y esta iniciativa del Ejecutivo, de que las direcciones de obras no tengan que cobrar, porque algunos municipios sostienen que las direcciones de obras, si hay un bien nacional de uso público, una plaza, que está dentro de los del linde de un condominio social, tienen que cobrar algún derecho municipal. Los alcaldes no quieren cobrar, pero cobran porque si no están en abandono de deberes. Debería si podemos, a partir de esto, tratar de clarificar, porque ocurre en particular, como dice Nicolás, con los condominios más antiguos. Entonces, que antes no había mucha separación entre lo que era, hablan del conjunto, entonces las unidades propias de los condominios no las cachaba la gente, la verdad. Sí, bien, nos parece atendible el tema. Lo que estamos hablando, como estamos en esta fase de la exposición respecto de las ideas, nuestros asesores están tomando nota tanto de las observaciones que se están planteando acá, nuestra Secretaría, y obviamente el Ejecutivo para, después de este proceso, ¿verdad?, iniciar ya la discusión en particular de los detalles del sistema. Nicolás. Solo precisar, senador Letelier, que una indicación que usted presentó respecto de los recursos y financiamientos o programas que pueden utilizar los municipios, los servicios de vivienda y urbanización y los gobiernos regionales. Sí, y que eso, es que lo que pasa es que usted la presentó y posteriormente en la sesión que se vio se acogió su solicitud con modificaciones por los senadores, pero para que usted también esté en conocimiento de esa indicación que usted presentó respecto de que se puedan destinar recursos para el mejoramiento también de estos condominios. Agradezco mucho por su intermedio, presidente. Mi inquietud es estos que existan bienes de dominio común. ¿Eso es la definición suficiente para bienes nacionales de uso público? Y por ende, mi única inquietud es que podamos ampliar la definición. A veces dejan espacios que eran estacionamientos, que eran parte del conjunto, eran como reservas de equipamientos o eran algo raro. Entonces, es para que podamos tener una definición lo más amplia posible. Esa es mi inquietud, y que los alcaldes no tengan dificultades, porque algunas direcciones de obra, voy a conseguir la referencia, dicen que tienen que cobrar, no es que quieran, pero no tienen como obviar cobrar, porque hay al parecer una norma que los obliga cuando hay un bien nacional de uso público que tiene deslinde, puede decir. Ya. ¿Como un permiso precario? Parece. Ya. Bueno, se consideran condominios de vivienda de interés público aquellos conjuntos habitacionales en régimen de copropiedad inmobiliaria constituidos por viviendas económicas de carácter definitivo, los que total o parcialmente hayan contado para su construcción con financiamiento otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, o alternativamente, que sean objeto de atención para dicho ministerio mediante iniciativas de acceso a las viviendas tales como arriendo, integración social o viviendas tuteladas. La idea de esta es que puedan en el fondo postular o ser beneficiarios de programas o recursos, tanto del gobierno regional, municipalidad o los servicios, no solamente los condominios de viviendas sociales, sino también los condominios de vivienda integrada. No es una obligación, pero sí se otorga la posibilidad de que se puedan destinar dichos recursos. Las dudas que habíamos manifestado también, ¿verdad? Bueno, respecto al artículo 68, dice que los gobiernos regionales, las municipalidades y los servicios de vivienda y urbanización podrán destinar recursos a condominios de viviendas sociales, y acá agregamos la expresión y condominios de vivienda de interés público, emplazados en sus respectivos territorios. Los recursos destinados solo podrán ser asignados con los siguientes objetos. En el numeral A solamente precisamos que en la reparación, mejoramiento o dotación de los bienes de dominio común, con el fin de mejorar la calidad de vida y seguridad de los habitantes del condominio. Inicialmente solamente se habla de los bienes de dominio común. Nosotros precisamos que cuando sea por reparación, mejoramiento o dotación de estos bienes. Y se agregan 3 literales nuevos. El literal número I, letra I, perdón,
en acciones de difusión y actividades de capacitación dirigidas a promover el adecuado uso, administración y mantención de los bienes comunes y el fortalecimiento de la participación y convivencia comunitaria. El literal J que dice en su demolición por causas que lo ameriten cuando sean declarados en ruinas según lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones o afectados por una catástrofe. Y el literal K que dice en los programas de instalación, certificación y mantención de equipos de circulación vertical. La idea de nosotros es que los municipios, los gobiernos regionales, los servicios tengan la facultad para poder apoyar este tipo de condominios sociales y también las viviendas de interés público, que actualmente en las sesiones también el senador Letelier nos señala que hay alcaldes que quieren colaborar con ciertos condominios, pero no existía esta facultad legal de poder realizar estas reparaciones o destinación de recursos. La idea es que facilitar también que tanto los municipios puedan colaborar también y ayudar a sus residentes en los condominios de viviendas sociales o en las futuras viviendas de interés público. Dos consultas. En la interpretación del Ejecutivo, ¿pueden pagar la luz? Sí, de hecho esa fue la indicación que usted presentó y una se aceptó, no me acuerdo bien, no tengo en este momento la redacción definitiva, pero se acogió su indicación con modificaciones y en la cual se señaló también, creo que es la letra... Pero eso lo busco. La literal F dice en programa de mantenimiento y pago de servicios básicos de los bienes comunes. Eso no está acá porque eso ya fue aprobado, pero quedó de esa forma. El artículo 68. Bien, lo tengo aquí a la vista. Sí. Todos los demás, las otras letras se mantienen vigentes. Sí. Me refiero a esta hoja. Estas son nuevas indicaciones. Sí. Todo lo que teníamos ahí Claro. antes está. Fue aprobado. Estoy solo consultando. Y en los planes que tiene que hacer cada condominio, antes estaba contemplado que pudieran recibir apoyo para la elaboración de los planes. ¿Eso se mantiene? Sí, se mantiene, senador. La B, ya. Sí, se mantiene. Lo que pasa es que acá estamos viendo las indicaciones que estamos, las nuevas, pero por eso la que usted presentó ya fue aprobada con modificaciones, pero se faculta también la posibilidad de pagar, en este caso, los servicios básicos. Muchas gracias. Servicio básico, agua, luz. Senadores, nos queda... Riego. Servicios básicos, agua, luz... Cortar el pasto, no sé, estoy inventando. Tal vez sería bueno especificar entonces los servicios que se requiere, porque por servicio básico podríamos incluir muchas cosas, riego, entonces si la intención es precisar un tipo de servicio básico es el agua, eso no hay discusión. Pero está bien la definición, porque me imagino que por diferentes territorios del país puede llegar a ser distinto. Perdón, senadores, mire, nos quedan 4 o 5 páginas de este tema, son 4 temas que les sugiero que pudiéramos prorrogar, ¿verdad?, por 10, 15 minutos máximo para terminar con las hojas que nos quedan. ¿Ah? Presidente. ¿Y les parece? ¿Acordado? Acordado, senador Navarro. No, una consulta respecto a los bienes que puedan ser destinados a estos condominios. La Contraloría General paralizó el proyecto de Parque Tecnológico y Científico de la Universidad de Concepción durante un tiempo largo, producto de que se incorporaban estos bienes, el financiamiento del Parque Científico y Tecnológico, y no estaba claro el destinatario, que debía ser siempre público, el de la propiedad de esos bienes. Entiendo que la propiedad colectiva del condominio es colectiva y se subdivide entre todos sus propietarios. La incorporación de nuevos bienes, me queda claro que es un bien distinto al patrimonio colectivo individual y que no podrá ser vendido. A propósito de que en la comuna de San Pedro de la Paz hay al menos 2 plazas que fueron creadas, instaladas, pasaron 30 años, 35 años y ahora las han vendido. Las empresas nunca la pusieron a nombre de la comunidad y terminaron siendo vendidas, y plazas que hoy día son públicas están siendo objeto de proyectos inmobiliarios. Y el municipio entonces va a tener que hacer compensación. O sea, la propiedad definitiva de estos bienes tiene que quedar muy claro, de tal manera de que sea bajo ningún precepto la comunidad los pueda perder, ¿no? O alguien los quiera retirar. Entonces, ¿cuál es la situación jurídica de estos bienes? Los de la reparación y mejoramiento no están incorporados al bien, quedan para el patrimonio de las personas, son parte de la responsabilidad
de habiendo existido subsidio público, se mejore el subsidio público dotándolo de mayor longevidad de vida. Pero en el caso de los bienes, ¿en qué situación jurídica van a quedar? Canchas, multicanchas, gimnasios, lo que pudiera ser como bien adicional, que entiendo que puede ser un debate por el cual se objeten este tipo de inversiones. Yo creo que se hagan en los condominios sociales, pero estoy escuchando a los abogados de los GORE entrar en el debate sobre quién va a ser esta propiedad, y con consulta a la Contraloría y un largo proceso. Despejar ese tema contribuiría mucho a que se facilitara esa construcción sin tanta objeción administrativa ni jurídica. Yo sugeriría, es verdad, que a lo mejor se especifique, porque efectivamente después la interpretación de repente puede dar para algunos espacios, para algunos conflictos, mientras más podamos reducir, sugeriría, ¿no es cierto?, que pudiéramos analizar en el detalle después con los asesores de qué manera hacer una redacción más acotada, que se haga parte de esa, además que son súper comunes que están pasando en ese tema. Señor Soria. Prende el... Aclarar, sobre todo en el plano regulador, y eso es universal. ¿Cuál es la norma para hacer un condominio? Se le obliga a tener cancha, área verde, etcétera, etcétera. Y cuando se le va a aprobar el condominio, está ya dictaminado en el plano regulador que si no cumple con la norma, bueno, no va a ser aprobado. Y cuando es aprobado y construido, no lo puede mover nadie. Es como discutimos hace como 2 meses atrás lo de las calles. Acá hay calles que ya en el plano regulador hay que respetar nomás, porque son las calles matrices que te mueven toda la ciudad. Entonces no puede un condominio porque compró un área no hacer esa calle él compra ese terreno sabiendo que por ahí va una calle. O sea, en resumen, el plano regulador es la matriz y ahí es donde hay que darle toda la fuerza. No es el condominio, no es el empresario privado, no es la comunidad, nada. Es cómo se hace en la ciudad, si no, no se pueden hacer ciudades. La clave, antes se demoraban los planos reguladores 10, 20 años, que considero también una exageración. A mí me tocó estar 30 años con un plano regulador, terrible, pero 30 años me pagué y todavía no está claro. Ahora, en 8 meses más nos un segundo plano para aclarar ese plano. O sea, suerte que yo estoy 50 años en la alcaldía, puedo contar este cuento, los demás no lo conocen. No. Entonces nosotros debemos dar la gran línea de Chile, cómo se hace, plano regulador, ¡pam! Y de ahí viene lo demás. Y te sale todo facilito en lo que estamos hablando. Sí, yo me demoré 10 años y al final lo resolvimos con un intercomunal y que todavía no se dicta, ¿no? Me parece, pero es parte de los antecedentes que habrá que analizarlo, lo que plantea el senador Soria respecto de cómo vamos perfeccionando y estas cosas que no queden en el aire y que al final se transforman en un dolor de cabeza para la comunidad. Acá fue más que nada para precisar, el siguiente inciso dice que con el objeto de promover acciones integrales y armónicas, los condominios o sectores de estos podrán optar los programas y recursos. Acá hace referencia las letras presentes. Anteriormente solamente se señalaba los literales A, D y E. Nosotros lo estamos dejando para que todo en el fondo puedan postular, aun cuando existan copropietarios que individualmente no cumplan con los requisitos del respectivo programa. El artículo 64, el proyecto de ley hablaba de, tratándose de condominio de viviendas sociales integradas por más de un bloque independiente, cada bloque deberá establecer una subadministración. En caso de que no estuviera establecido en el reglamento de propiedad en el acta de constitución de la subadministración, deberán considerar sus funciones y la relación con el resto del condominio. Dicha acta requerirá la firma de un ministro de fe. Nosotros modificamos este artículo por un solo inciso, en que señala que serán aplicables a los condominios de viviendas sociales y de vivienda de interés público los artículos 23 y 24 de esta ley referidos a la subadministración. En el fondo es como para dejarlo directamente ligado con eso. Esto es lo que en caso de que haya más de, tiene que haber todo acceso, sí, administración y cuando se permita. Sí. ¿Ya? Ya. Lo que pasa es que el proyecto de ley señalaba que aquellas edificaciones que cuenten con más de 200 unidades deberán establecer sus administraciones. Nosotros acá estamos limitando, la idea era que se limitara en el fondo a 200 unidades, pero si un edificio tuviera más de 200 unidades, igual puede hacerlo, pero tendría que tener accesos distintos. Entonces se precisó en ese caso la redacción
Y el proyecto de ley respecto a los condominios de viviendas sociales no señalaba un límite, atendiendo también que se pretendía que se limitara con las 200 unidades. Por eso que en el fondo se dejó acá la ley que fueran 150 unidades. Sin perjuicio que puedo tener a lo mejor distintos inmuebles o edificios de, no sé, 40, 40, 40 y que pueden en el fondo hacer sus administraciones por cada uno de ellos, siendo que es un conjunto completo. Pero cosa que ellos también puedan hacer como sus subadministraciones. Sí, sí. ¿Perdón? No, que me está esa versión que serían sectores y no subadministraciones. Sí. Son dos Claro. correcto, sí. Pero en el fondo atienda a eso, en el fondo que se tengan que regir por las reglas generales que están en el artículo 23 y 24 de la ley. Y no hablar como del bloque independiente. Ya, finalmente, acá hay un par de disposiciones transitorias que las vamos a compartir con ustedes. Una de ellas fue una solicitud que también está dentro del título de los condominios de viviendas sociales, que nos pidieron que lo dejáramos como un artículo transitorio. Y también fue una indicación que presentó el senador Letelier, entonces, y la senadora Aravena, por lo tanto, tratamos de unificar ambas indicaciones dejando un artículo transitorio. Dice que, tratándose de condominios de viviendas sociales que no se encuentren organizados, podrán postular los programas financiados con recursos fiscales a que hace alusión el inciso tercero del artículo 68 de la presente ley. Para lo anterior, bastará la firma de los copropietarios que representen al menos la mitad de los derechos en el condominio. Contará para esto también la firma del copropietario donde autoriza al arrendatario u ocupante por medio de un poder simple para que lo represente en esta instancia y con la afiliabilidad antes nombrada. Muchas veces nos explicaban que existía el problema que habían condominios que no estaban organizados y la idea es que igual puedan postular, y a veces también habían propietarios que no se hacían partícipes en este caso de las decisiones de la comunidad y por lo tanto se da la facilidad de que en el fondo el arrendatario ocupante mediante un poder simple igual pueda participar y postular a estos programas de mejoramiento. Entonces la idea era como dejarlo, no como una norma general, pero sí un artículo transitorio en que se faculta también y se da la posibilidad de que puedan postular estos dichos programas y recursos otorgados por los gobiernos regionales, los serbios o los municipios. A ver, hoy día la norma exige la realización de una asamblea general con un porcentaje de asistencia. Los problemas que representa esto son la asistencia a la asamblea. La gente quiere, pero no puede, trabajo u otra situación. Y luego, si el proyecto sufre alguna variación, existe también la demanda que tiene que haber una nueva asamblea para aprobar la modificación. Esto ha complicado mucho cuando la gente espera un largo tiempo, 2 años, 3 años, y luego dicen que tiene que hacer otra asamblea porque ahora hay un proyecto modificado. Se complejiza. Yo creo que hay que simplificar, garantizando efectivamente la voluntad expresa de los copropietarios. Entonces, yo no sé si esta norma, a mí me gusta, va a reemplazar a la anterior, porque si es solo transitoria, cuando efectivamente para cualquier reparación en los condominios sociales, hoy te exigen asamblea. Y eso significa llevar a la gente, hacerla firmar, cuando lo que sucede en la práctica, en la realidad, es de que los dirigentes van y le sacan la firma, explican individual, hacen una asamblea, que no es muy concurrida, pero la mayoría se informa directamente, porque van a intervenir tu casa. Y en segundo lugar, este tema de que si hay modificaciones del proyecto, tiene que haber o un aumento, faltó plata, entonces hay que agregarle tantos millones, hay que hacer una nueva consulta, una nueva asamblea. Siento que hay que simplificar la norma y a mí me gustaría que esta norma fuera permanente y no transitoria como estoy diciendo, porque ¿por qué va a ser distinto para los condominios organizados? Si la única diferencia es que los no organizados no tienen directiva, ¿me explico, no? Y los organizados tienen directiva, pero la gente no participa en la asamblea, hay un problema de carácter nacional y el trámite de postulación tiene que estar simplificado. Porque además la gente tiene que firmar la autorización para que la empresa entre a la casa. Por lo tanto, la autorización expresa existe por el copropietario dueño. Yo pediría que la pudieran revisar. En este caso, la única diferencia de facilitar es de que no hay como una directiva formal, pero igual va a haber una directiva que esté llevando adelante la presentación, trabajando, y lo más probable es que si ese proyecto resulta, esa directiva que encabezaron esto sean electos. ¿Me explico, no? Porque la gente ve que esta organización sirve. Eso, presidente. No, yo entiendo la razón del artículo transitorio, es porque todos los nuevos condominios que se construyen tendrán constituido su consejo de administración. Es decir, algo que no hicimos bien en el pasado. Y por ende esto es para todo lo preexistente en el fondo. Quizás para evitar aquello, la confusión, quizás habría que ponerle la fecha. Es decir, tratando de condominios sociales que no se encuentran organizados y construidos antes de la publicación de la ley, y ya quedamos subsanados.
Entonces, porque entiendo que de aquí en adelante lo que vamos a hacer es el esfuerzo, quizás fallemos, pero nuestra apuesta es que se constituyan los consejos de dirección de ahora en adelante. Sería bueno revisarlo, verlo. Me parece válido también lo que plantea ambos senadores, también el senador Navarro, respecto de que una norma a lo mejor más que transitoria quizás habría que echarle una miradita a ese contexto. ¿Ya? Revisemos la última hoja y... Bueno, se agrega un artículo 4 que dice que los planes de emergencia, incluidos estos los planes de evacuación, señala el artículo 40 de esta ley y en el artículo 144 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, deberán ser elaborados y actualizados conforme a la norma técnica que para dicho efecto oficializa el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esto es lo que hablamos delante de que la idea que existe una norma técnica que dicte el Ministerio. No tiene un plazo todavía porque lo tenemos que revisar también con la mesa técnica, pero la idea es que el Ministerio dicte esta norma en un plazo prudente para que los planes de emergencia y evacuación también sean certificados. Sí. Y esto es más que nada una precisión de modificar la ley general de urbanismo en el sentido de agregar en la letra G del artículo 105 el término seguridad entre el vocablo salubridad e iluminación. Y esas serían las indicaciones a grandes rasgos que hemos conversado con... Sí, es que esas ya están aprobadas por... Sí, lo que está con rojo es lo nuevo. Sí. Y esas son las indicaciones que se han trabajado. La idea de nosotros también es, bueno, después de esta sesión, poder enviarle a todos los asesores el texto ya definitivo para que ellos también lo puedan hacer una revisión completa nuevamente del proyecto y poder ver ya las últimas precisiones y no sé si es que hay alguna recomendación o indicaciones que se quieran formular, también poderlas contener y acoger para que podamos tener una presentación de las indicaciones la mayor unificadas por todos los senadores que conforman la mesa. Si nosotros, senadores, vamos a establecer el calendario y nos faltan un par de audiencias respecto de este particular, viene el plazo de indicaciones, ahora la revisión en detalle de la norma. Tiene medio segundo para parar la... No, senador Soria. Que parta de un padrón. Ahí me tocó pelear 50 años con el plano regulador. Deben ser más rápidos y menos que estar constituidos ya. Si eso es un negocio, simplemente para que el que hace el plano regulador estirar y estirarte a todos los alcaldes. Eso debe ser del ministerio, la orden, cómo debe ser el país. Y eso lo tenemos claro. Hay que escribirlo y no discutirlo ni siquiera con nosotros. Por aquí podrá pasar una sola vez. Si eso es técnico, es como se hace en la ciudad, en el mundo entero. Entonces, en Chile caemos en que todo esto lo tiramos por años para sacarle plata al plan regulador. Y tenemos las ciudades con todo lo que estamos discutiendo acá, que debería estar listo. O sea, aquí estamos hablando de los condominios, quién paga esto. Ahí nos podemos meter, pero ya llevamos cuántos meses. Y en el fondo es plano regulador el que maneja la política. Y no es el ministerio tampoco. Ni somos los alcaldes, ex alcaldes. Plano regulador es el que manda la ciudad. Bien, senador. Bueno, quedamos atentos, vamos a establecer este cronograma, ver las atenciones. Ha habido una amplia discusión sobre este particular, así que vamos a fijar ahí los calendarios de los pasos que nos vienen. Le agradecemos enormemente a nuestros invitados y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.